Pues miren, la pregunta en este contexto de pandemia sería ¿por qué algunos pacientes de COVID-19 presentan niebla mental? ¿Y qué es lo que se le llama niebla mental? Pues esa confusión que provoca la enfermedad. Algunas personas han reportado que sienten como que se les olvidan las cosas, como que tienen dolores de cabeza, como que les afecta en su cerebro, y es algo que no es particular, sino que es algo muy frecuente en diversos lugares. Pero ha habido ya estudios en relación a esa llamada niebla mental, y miren, para ello, pues quién mejor que nos pueda hablar e informar e instruir en relación a este tema que el doctor David Martínez Pérez, con quien pues es nuestro consultor de casa. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Y vaya, esto de la niebla mental es muy frecuente. Yo lo he escuchado muchas ocasiones, personas que se quejan, por un lado, de dolores de cabeza, pero también mencionan que sienten que la cabeza les va a estallar, o que incluso como que las cosas se me olvidan. Varios síntomas. Nuevamente buenos días a los que al auditorio. Bueno, primero poner en contexto, y hay que siempre dejarlo claro, que estamos en la quinta ola de contagios de coronavirus. Que no se nos olvide. Que hay no hemos llegado al pico de la epidemia, está en ascenso. Y estando en ascenso, antier hubo récord sobre contagios al día. Más de 30,000, alrededor de 30,000 pacientes diagnosticados. Sí, lo destacó. No se veía desde enero más o menos aproximadamente en un día que hubiera tantos contagios. Entonces hay que extremar las medidas, no podemos confiarnos, nuevamente insistir, ¿no? El lavado de manos, evitar el abrazo, el saludo de mano o de beso, mantener la sana distancia y el uso del cubrebocas en lugares poco ventilados o donde no pueda cumplirse esa sana distancia. Bien, una de las afectaciones que tiene este virus, que es el SARS-CoV-2, es en el cerebro. Y pues a través de la epidemia, de la pandemia, hemos ido aprendiendo muchas cosas sobre el virus. En un principio se pensaba que la afección cerebral era por una afección sistémica, o sea, el virus afectando todo el organismo y dentro de ellos en ese contexto el cerebro. Y aparecía el dolor de cabeza, intenso, estados psicóticos en ocasiones, o lo muy frecuente de eso que mencionas, o sea, el paciente se sentía como obnubilado y a veces tenía incluso pérdida de la memoria, se llama déficit cognitivo, o sea, de las funciones mentales superiores, pero era transitorio y se revertía. Ya actualmente se ve que tiene el coronavirus o el virus del SARS-CoV-2, tiene un neurotropismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una afección o una afinidad por afectar el cerebro de forma directa. Es decir, ya no es el virus en forma sistémica y como repercusión en el cerebro, sino hay neurocovid, o sea, afecciones directas que provoca el virus sobre el cerebro. Y la aparición de demencias, de delirio o estado de agitación psicomotriz se ha visto en pacientes que incluso tengan pocos síntomas respiratorios o ningún síntoma respiratorio. Y entonces el paciente empieza a presentar pérdida de la memoria, pérdida de la atención, dolor de cabeza intenso. Otra cuestión que se ha visto es convulsiones en algunos pacientes sin tener ni siquiera síntomas respiratorios. Y es por la afectación directa o primaria del virus en el cerebro. O sea, no afectó las vías respiratorias, pero sí el cerebro de forma directa. Entonces, actualmente, digamos, se dividen las afecciones por coronavirus a nivel del sistema nervioso central, en las que actúan de forma, digamos, directa sobre el cerebro y en las que afectan de forma sistémica. ¿En qué se engloba todo eso? En esa entidad que se llama neurocovid. Neurocovid. Me llama mucho la atención, doctor. Yo leí un artículo
Sí. que encontré y que publican diversos medios de comunicación. Y la explicación que encontré es que resulta que nuestro organismo, al detectar COVID-19, al detectar el virus en nuestro cuerpo, activa las defensas, los anticuerpos, pero que resulta que los anticuerpos se confunden y en vez de proteger, atacan a células del cerebro y que eso podría estar provocando estos problemas. Eso, o sea, esa parte es la que nosotros, digamos, sabíamos ya, que es una afectación sistémica y en el contexto de un COVID grave, digamos, tiene una repercusión sobre el cerebro, sobre el corazón, sobre otros órganos. Pero es por los anticuerpos. Sí, de hecho, hay que recordar todavía de la enfermedad. En el COVID, realmente el virus como tal no es el que pone grave a los pacientes. Por eso es importante entenderlo y la parte de la médica también, porque si no ahí le están dando antibióticos, antivirales a los pacientes y cuánta cosa. El paciente con COVID que evoluciona en COVID moderado o grave es después de los 10 a 12 días, ya cuando el virus, digamos, ya casi no hay en el cuerpo, pero desencadenó esa respuesta inflamatoria y entonces las defensas se confunden y empiezan a atacar algunos órganos y es cuando empieza a haber digamos, empeora la insuficiencia respiratoria, el paciente demanda oxígeno y ahí es donde se inflaman algunos órganos porque el sistema inmunológico, yo creo que lo comenté en alguna vez, que es como si fuera, nos demos una idea de esas películas de la Segunda Guerra Mundial, que venían los aviones, era una nube de aviones y empezaban a lanzar bombas y era un pelotón muy pequeñito y era una nube de aviones y empezaban a lanzar bombas contra el pequeño pelotón. Entonces esa respuesta exagerada es el sistema inmunológico. Entonces, obviamente ya ni siquiera existir casi el virus en sangre del organismo, empieza a provocar otros daños en órganos y uno de ellos es el cerebro. Pero actualmente se sabe que el coronavirus, por eso decía, afección sistémica y afección directa o localizada en el cerebro. Ya se sabe que el virus como tal puede afectar el cerebro de forma directa, no de esta forma como explica, sino así como el virus se adhiere a algunos receptores que tenemos en el sistema respiratorio, también como anda en el torrente sanguíneo, puede adherirse en el sistema neurológico y afectarlo de forma directa y el paciente tener algunos síntomas como los que mencionamos directamente del cerebro, incluso sin tener síntomas respiratorios. Entonces, por eso podría decirse que es tan delicado, porque por un lado el del propio virus y aparte lo que provoca en nuestro sistema. Pacientes que convulsionan de la nada y dice, oye, pero él no convulsionaba y eso, y en el contexto, por eso es importante el contexto, teniendo un aumento de los casos, o sea, teniendo una distribución, un contagio comunitario alto, que está circulando el virus, pues hay que sospecharlo en causas de pacientes que solo tengan un dolor de cabeza intenso, que tengan convulsiones y nunca habían tenido, pacientes que, por ejemplo, tienen un trastorno de su conducta, empiezan a tornarse quizás violentos, o lo contrario, los ves somnolientos. Es decir, cambios en la conducta incluso. Sí, incluso en algunos brotes hemos tenido pacientes con brotes psicóticos, o sea, pacientes que muy agresivos, delirando, imaginándose cosas, que los van a asesinar y todo, y es una manifestación del COVID. Fíjese nada más que interesante. Muchas veces, bueno, en las escuelas de periodismo o a veces cuando se instruye a reporteros o cuando hemos recibido instrucción, nos dicen que a las personas de ciencia, cuando haya temas complicados, le preguntemos que nos planteen las cosas como si fuéramos niños para poder entenderlas. Entonces, en este caso, yo diría, o lo veo de esta manera, ¿no? Que de por sí el virus del coronavirus ataca nuestro organismo, ataca el sistema neurológico, pero también confunde a lo que deberían ser las defensas y el golpe es doble,
Sí, o Porque sea, es de puede manera darse de las directa dos, y las mismas puede defensas. hacerse de las dos formas, por eso se dividen así, o sea, Sí, como de una forma sistémica o secundaria en el contexto de un paciente con un COVID grave o de forma directa que afecte el virus sobre el cerebro. Y pues es importante porque hay que tenerlo en cuenta en las causas, te decía yo, de un paciente que convulsiona y nunca había convulsionado, en un paciente que de pronto tiene, te decía, cambios de la conducta, y en este contexto de la quinta ola, pues entonces hay que pensar en esa causa y no pensar que es una cuestión mental del paciente. doctor, también encontré una nota y digo, finalmente, qué mejor que un profesional nos pueda decir qué tan real podría ser. La nota lleva el título Daño cognitivo por COVID grave equivale a 20 años de envejecimiento. Ajá, Dice, cada vez, si me permite, sí, sí, la leo claro, ya claro. para que usted la comente. Ujú. Cada vez hay más pruebas de que el COVID puede causar problemas cognitivos. Los pacientes recuperados han advertido síntomas que incluyen fatiga, niebla mental. El deterioro cognitivo como consecuencia del COVID-19 grave es similar al sufrido entre los 50 y los 70 años y equivale a perder 10 puntos de coeficiente intelectual, de acuerdo con una nueva investigación realizada, de acuerdo a esta publicación que hace el Financiero, por un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge y el Imperial College de Londres, Reino Unido, en un estudio publicado en la revista eClinical Medicine. Sí, mira, es lo que te decía, el déficit cognitivo son las facultades mentales superiores, es decir, la concentración, la capacidad de cálculo, la memoria, todo eso está condicionado, o sea, se dice un déficit cognitivo porque hay pérdida de la concentración, hay pérdida de la memoria, te decía, puede haber somnolencia, puede haber incapacidad de poder realizar algún cálculo sencillo o de desorientarse del tiempo, en la persona, el espacio, o sea, no saber qué fecha es, no saber en qué lugar se encuentra de un momento el paciente, o ni siquiera saber de sus familiares, o sea, los desconocen en algún momento. Afortunadamente, sí ocurre esto durante la etapa aguda. Posteriormente, pues va recuperando el paciente. Si es reversible. En la mayoría de los casos, ya si un paciente tiene un déficit cognitivo previo, que lo vimos en un programa pasado sobre la demencia, o alguien que viene instaurándose una demencia y le da COVID y la afectación en su cerebro le disminuye su déficit cognitivo, lo más seguro es que ese paciente ya no vuelva a, digamos, al estado como estaba previo al COVID. Pero la mayoría de los pacientes que no tenían ninguna condición previa, les da COVID, llegan a presentar estas complicaciones, se revierten, o sea, la persona recobra todas sus capacidades mentales superiores. Correcto. Pues doctor, creo que es muy interesante tener el conocimiento de esta situación y sobre todo, pues para saber que es muy importante prevenir, más Sí, que sobre nada prevenir. todo insistirle a la población y no es sembrar el miedo, porque a veces, te digo, durante toda la pandemia nos los han dicho cada brote. Hay personas incluso, no, ya con el COVID lo mismo, pero es que, por ejemplo, ahorita la mayoría de los pacientes, casi ninguno se agrava, o sea, tiene un COVID leve. Y podría decir la gente, pues, ¿para qué de una vez que me dé COVID? Y total me da, sí, pero quizás esa persona no sea vulnerable y quizás esa persona le dé COVID leve, pero puede infectar a alguien, a un ser querido, a un conocido, y esa persona sí ser vulnerable, y esa persona sí poder agravarse, o que no se haya vacunado por la razón que sea, y entonces esa persona sí va a ser la que va a cursar con una enfermedad grave. Entonces, obviamente, entre más casos, más posibilidades hay de que llegue el virus a contagiarse a una persona que sí pueda agravarse. Por tanto, hay que romper la cadena de transmisión. O sea, no nada más es pues ya que nos dé a todos, no, porque pues a lo mejor sí está vacunado, no es diabético, no es obeso,
no le va a pasar nada, pero a alguien sí le va a pasar. Entonces, tenemos que pensar de forma, pues no individual, sino pensar en colectivo, en la población en general, y pues al disminuir los contagios, disminuye el riesgo de que haya pacientes que se pongan graves. Y pues ha habido pocos fallecimientos, la última cifra creo que fueron 67 en un día, pero pues son 67, pueden ser padres de familia, pueden ser hermanos, pueden ser abuelos, que ya no están en el contexto familiar, entonces hay que pensar en eso también, no podemos ser pues egoístas en ese sentido. Y por eso insistirles, y no es tampoco pues así un tipo, digo, una ley obligatoria ni nada, pero tiene que surgir de la conciencia de cada quien que en los lugares poco ventilados, los lugares donde no puede, digamos, cumplirse la sana distancia, pues que usen su cubrebocas de forma rutinaria ya. Es verdad, en la vía pública no es obligatorio, o sea, no tiene por qué usarlo si está ventilado, pero si se topan con alguien, pues guardar la sana distancia para poder saludar, con un simple hola, ¿no? Platicar con una distancia prudente. Pero ya en lugares cerrados, en restaurantes y eso, pues dicen, es que los restaurantes llegas y de todas formas te lo vas a quitar porque vas a comer o vas a tomar algo. Sí, pero el tiempo de exposición es menor a que si llegas, desde que llegas, si estás sin cubrebocas, ¿sí me entiendes? O sea, no es lo mismo que te tardes 30 minutos comiendo aproximadamente y esos 30 minutos estés sin cubrebocas, a que desde que llegaste, que te fuiste, que fueron hora y media, estés sin cubrebocas. El tiempo de exposición es mayor. Entonces hay que disminuir el riesgo. Obviamente no va a comer con cubrebocas uno. Pero pues mientras no estés comiendo ni bebiendo, pues te pones tu cubrebocas y haz la sobremesa. No hay problema. O un café, etcétera, ¿no? Pero siempre tener en la mente la persona del uso del cubrebocas en lugares poco ventilados y donde no pueda haber la sana distancia. ¿Qué periodo se llevaría esta ola? Mira, pues Por la las experiencia que ya olas más o tenemos. menos, o sea, han estado así en promedio de mes y medio, 2 meses hasta que disminuye. Pero Llevamos ahorita que llevamos ya 3 semanas y sigue en ascenso. es decir, Sigue en tiene ascenso. características que parecer Sí, las hay unas subvariantes que son las BA4 y BA5, que son nuevas variantes que están circulando, que son mucho más contagiantes que las anteriores. Entonces, también ya es una población vacunada, pues sí, hay ciertas medidas de protección ya que se han incorporado a la vida diaria en algunos lugares, pero pues se relajó un poco. Entonces, estamos enfrentándonos a una subvariante de Omicron más contagiante y quizás en algunos lugares con las medidas relajantes. Entonces, pues por eso es la explosión de los casos. Hasta ahorita, pues los graves y eso son los menos, afortunadamente. doctor, digo yo, en ese contexto que no es lo ideal, de irresponsabilidad, de no guardar las medidas sanitarias y todo esto, se está generando, vaya, exagerado aumento de contagios, decía Sí, usted la sí. vez pasada. Y ese exagerado aumento de contagios también podrían traer como consecuencia la llamada inmunidad de rebaño. Pues mira, un poco ha funcionado la inmunidad de rebaño y un poco también las vacunas, o sea, la inmunidad artificial. La tasa de vacunación en México en promedio es del 64%. Todavía no se incluían a los menores que se están vacunando en estos momentos, pero es una tasa un poco baja. Entonces la otra parte de la población está cubierta pues porque ya nos dio coronavirus y tenemos una inmunidad natural. Todo esto de la inmunidad ha sido muy controversial. ¿Cuánto dura la inmunidad, por ejemplo, al que le da COVID y cuánto tarda esa protección? Se han dicho que 3 meses, se han dicho que 6 meses. Lo mejor es una inmunidad combinada, o sea, artificial con natural, es decir, que vacunado y que te haya dado COVID. Pero tampoco se sabe a ciencia cierta qué tiempo va a durar esa inmunidad. Por eso es importante y hay unas recomendaciones a los fabricantes de vacunas que tienen que hacer una actualización de la vacuna. Porque esta vacuna que se están aplicando todavía son vacunas que se hicieron con la cepa nativa, o sea, la del 2019. Y cuántas variantes han salido y ahora sus variantes, por ejemplo, de Omicron, que es la variante predominante.
Y de esa Omicron, pues están las subvariantes desde la BA1 hasta la BA5 hasta estos momentos. Circulaba en México la BA2 y actualmente está BA4 y BA5. Entonces hay que hacer una actualización de las vacunas. En mi opinión muy particular, realmente hacer cuarto refuerzo, quinto refuerzo con las mismas vacunas del 2019 yo creo que no va a ser efectivo. Hay que hacer una nueva Una vacuna actualización. de esa vacuna para cubrir contra esas subvariantes y ver si realmente dan cobertura. Afortunadamente, todo como tal la variante Omicron da en su mayoría COVID leve, más una población vacunada o con inmunidad en rebaño, pues todavía disminuye los riesgos. Pero siempre va a haber un riesgo a una población muy pequeña, ya sea en edades extremas de la vida, en pacientes obesos, hipertensos, diabéticos, con insuficiencia renal, con cáncer, que puedan incluso peligrar su vida. Es decir, que esta pandemia todavía falta para rato, porque para los que piensan que ya se va a terminar, todavía van a venir más brotes y pueden venir más subvariantes. Por eso es importante la actualización de las vacunas. Realmente refuerzos yo creo que ya están aplicados los suficientes y hay que dar una nueva vacuna. Eso es lo que tiene que venir para este próximo año y yo creo que los años siguientes, así como se hace para la vacuna de la influenza, que se hace un comité de expertos y se valora qué tipos de influenza o qué subtipos van a prevalecer en diciembre. Eso se hace, fíjate, en julio, por ahí así, dicen, bueno, en esta hacen sus proyecciones, va a haber circular tal cepa, entonces vamos a idear la vacuna para esa cepa. Pues, entonces así prácticamente va a tener que ser contra el desde coronavirus. este modesto espacio informativo hemos dado primicias. ¿Recuerda usted cuando comenzamos a transmitir y hablar en relación a COVID-19? Hubo varias de las cosas que usted apuntó que ¿Sí? posteriormente pasaron. Ahora, y lo está diciendo y eso me llamó la atención, más que cuarto, quinto refuerzo, hay que actualizar las vacunas. Así es, eso doctor, sería lo conveniente. Es lo conveniente. Muchísimas gracias, doctor, y pues a seguir informándonos en relación a este tema de la quinta ola de COVID-19.